Hoy andamos de fiesta, hoy andamos de filosofitos, estamos en Islas, en este santuario de la filosofía y la filosofía contemporánea, donde los jóvenes se reúnen a reflexionar sobre la vida, sobre la sociedad, mientras se fuman un cilantro. Así pasa, así debe ser una sociedad consciente, una sociedad libre y reflexiva. Bromas aparte, se me cae esto. Bromas aparte, estamos en CEU, en Ciudad Universitaria, y quiero que podamos reflexionar, que podamos tener otra tarde juntos pensando filosofía. Ya lo habrán visto en el título del video, pero creo que es muy interesante que podamos preguntarnos ¿qué hace un filósofo? ¿Qué hace la filosofía? ¿Por qué tendría que importarnos hoy en día la filosofía? A mí, joven estudiante de ingeniería, joven abogado, médico, ¿para qué me serviría entonces la filosofía? Habiendo física, habiendo matemáticas, habiendo biología, química y miles de otras cosas que hacer, ¿por qué alguien se tendría que interesar en una disciplina que se lleva preguntando muchas cosas iguales desde hace más de 2000 años? ¿Por qué tendríamos que interesarnos por algo que ni siquiera las mismas personas que se encuentran en su ámbito han podido solucionar? En fin, ¿por qué, para qué y qué hacen los filósofos? Y antes que cualquier otra cosa quiero decirles que sinceramente pienso que es una duda válida. Este no va a ser como otros videos en los que la conclusión final es ¿por qué debería de servir la filosofía? ¿Por qué deberíamos pensar en que todo tiene que tener una utilidad? No, yo creo que es una pregunta muy válida. O sea, finalmente, en la actualidad siempre se nos ha metido en la cabeza que tenemos que tener productividad, que todo lo que hagamos debe de ser útil, pero además útil no socialmente. Estas opiniones de la utilidad, de lo que quieres estudiar y de tal, no es que te digan, es que tienes que ser útil socialmente, es que tienes que contribuir a una sociedad mejor. No, la realidad es que cuando te hablan de que tienes que hacer, estudiar, dedicarte o trabajar en algo útil, a lo que se te están refiriendo siempre es algo que deje dinero. Porque resulta que actualmente pensamos, ya desde hace bastante tiempo, que lo que es útil es el dinero. Y no hay nada más útil que el dinero, que los billullos, que los dólares. Yo entiendo en este contexto, entiendo perfectamente que alguien muy sinceramente se pregunte ¿para qué debería interesarme yo en estos temas? Y no en un plan de mala onda, no en un plan de la filosofía no sirve para nada, sino en una duda sincera, en una duda porque hay personas que se quieren interesar en esto, que quieren adentrarse en esto y que hay que ser claros. Miren, hay muchas definiciones de la filosofía. Normalmente la que nos encontramos en primera instancia es la etimológica. Cuando vemos la etimología de filosofía, filos, amor, sofos, sabiduría, pues vemos que prácticamente la filosofía es un amor a la sabiduría. Así se nos plantea en un inicio, es la primera definición que nos encontramos, la filosofía como amor a la sabiduría. Y yo sé que lo estás pensando, esta es una definición que no termina de decirnos mucho acerca de la propia filosofía. Decir que la filosofía es un amor a la sabiduría, pues mira, ¿a qué nos referimos con amor? ¿A qué nos referimos con saber? ¿A qué nos referimos con tal? O sea, ya dentro de la propia palabra filosofía hay temas como el amor y como el saber, que son planteamientos filosóficos. Entonces, una definición, que es la primera con la que nos encontramos, suele ser una definición extensa, porque el amor a la sabiduría pudiéramos decir que es amor prácticamente a todos y no sabemos bien cómo definir sabiduría. Además de ser extensa, es una definición que no nos deja contentos, que no termina de convencer a las personas. El amor a la sabiduría, ¿eso qué me sirve, no? Y créanme que fue un tema de discusión prácticamente desde el inicio de la filosofía. La filosofía no nace cuando una persona dice, efectivamente a partir de aquí empiezan los filósofos. Después de esta línea, de aquí para adelante, los filósofos son. Antes de ellos no hay filósofos, no hay filósofos. La realidad es que la filosofía fue todo un proceso de aprendizaje y de cambio dentro del conocimiento.
Normalmente se nos enseña la filosofía occidental, la filosofía de la Grecia clásica como el inicio de la filosofía. Y hay que decir que aun cuando eso está esquematizado, o sea, pudiéramos hablar de otras filosofías no necesariamente occidentales, pudiéramos hablar de la filosofía oriental, por ejemplo, aún en su propio esquema de la Grecia clásica como inicio de la filosofía, la verdad es que no termina de quedar claro cuándo inicia, en qué momento inicia. Porque desde un inicio ya se preguntaba ¿qué demonios hace un filósofo? Lo primero que tenemos que saber es ¿qué es el saber? En la Grecia clásica empezó a existir una definición o empezó a haber una diferencia clara entre lo que consideramos una opinión y lo que consideramos conocimiento. Este fue el dualismo que se le llama como doxa episteme. La doxa es un conocimiento que es más bien una opinión y el episteme es más bien un conocimiento ya elaborado, un conocimiento un tanto más profundo. Pero es que aún así, aun cuando consideramos una diferencia entre conocimiento y opinión, tendríamos que preguntarnos si todo conocimiento pudiéramos decir que es sabiduría. Conocer cuál es que la suma de los ángulos internos de un triángulo son 180 grados, o conocer el teorema de Pitágoras, conocer el teorema fundamental del cálculo, no necesariamente implica sabiduría. Porque en cierto sentido, el conocimiento es inerte, el conocimiento no vive, el conocimiento no expresa. Los datos, la información es algo que está ahí, pero no necesariamente es sabiduría. La sabiduría es un tema extenso que, como les digo, es incluso a modo de debate y a modo de discusión en los problemas filosóficos, pero digamos que la sabiduría requiere de conocimiento, o sea, sí se necesita conocimiento para decir que es sabiduría, sin embargo también requiere de ser una especie de actividad. La sabiduría es una especie de actividad o de forma de actuar. Me recuerda mucho a la diferencia que se le suele dar entre virtud en Aristóteles, que se dice que la virtud no solamente es algo que se da, no es un estado del ser humano únicamente de, bueno, hoy soy virtuoso, mañana no soy virtuoso. Para Aristóteles la virtud tiene que ser algo que se está haciendo día a día. Es una actividad, es un proceso que estás realizando constantemente. Pues algo por el estilo sucede con el tema de la sabiduría. ¿Cómo es que nosotros podemos saber que hay sabiduría? Pues no solamente es un momento en el que alguien te dice, efectivamente, te estoy firmando tu constancia de que el día de hoy eres sabio, pero ¿qué crees? Tiene vencimiento el día de mañana. No sucede así. La sabiduría tiene que ver mucho con el saber cómo actuar, con el saber cómo llevar tu vida, con el saber cómo entender el mundo. Es decir, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en la filosofía no es una materia, la filosofía no es una materia que tú terminas de leer y ya, sino que es una actividad. Hay incluso quienes piensan que la filosofía se puede definir simplemente como una actividad que hacen los filósofos. Pero así como en un inicio decíamos que el amor a la sabiduría es una definición que no termina de empatar bien, que no termina de ser completa y que es demasiado extensa, decir que la filosofía es la actividad que hacen los filósofos termina siendo un poco por el estilo. Porque a ver, si es así, podríamos decir que prácticamente todas las actividades que hacen los filósofos es filosofía. Si un filósofo no se deja crecer la barba después de una semana y no se la corta y tiene una barba larga, diríamos que una barba larga es filosofía. Si dijéramos entonces que un filósofo no se baña en una semana, diríamos que no bañarse en una semana es filosofía. Difícilmente podríamos decir eso. Difícilmente podríamos aceptar que cualquier actividad que realiza un filósofo estaría siendo considerada como un saber filosófico. El problema es que la filosofía es tan amplia como su definición. No es un tema de que los filósofos no quieran ponerse de acuerdo, no es un tema de que los filósofos no sepan ni siquiera lo que hacen. El problema está, y que ni siquiera es propiamente un problema, es más bien una característica de la propia actividad filosófica, el que la filosofía en sí misma es muy amplia. Vemos que existe filosofía de la ciencia, filosofía del lenguaje, filosofía de las matemáticas, filosofía de la física, filosofía de la medicina, filosofía de prácticamente todo lo que te puedas imaginar. Seguramente allá donde el ser humano haya hecho conocimiento, por allá también habrá metido sus narices la filosofía. Apenas veía unos artículos acerca de filosofía de la inteligencia artificial, filosofía del machine learning, filosofía de muchísimas cosas científicas, ¿no? Filosofía de la mecánica cuántica, por ejemplo. Al ser una actividad tan amplia, hace que sea
muy complicado su definición, hace que sea propiamente un tema de discusión filosófica, ¿qué es la filosofía? Y me gustó una propuesta. Hay una propuesta en particular que me gustó muchísimo. La escuché en un curso de Introducción a la Filosofía de la Universidad de Edimburgo. Ahí nos dicen que la filosofía es simplemente una actividad en la que se busca la mejor forma de entender las cosas, la mejor forma de pensar las cosas. Esta es una definición también muy amplia y quizá también un poco vaga, pero que nos acerca un poco al tema de la actividad filosófica. La filosofía es una actividad que se realiza, no solamente es un conocimiento inerte, es un conocimiento que te tiene que servir en la vida, que te tiene que servir en el ámbito en particular que quieras abordar el tema filosófico, pero que no nos podemos quedar únicamente en la filosofía como actividad. Por eso es que me gusta esa definición. Ni siquiera tiene que ser la gran definición, pero pensar en la filosofía como una actividad para encontrar la mejor manera de pensar las cosas nos habla de que el filósofo tiene una actividad encaminada al pensamiento y tiene una actividad encaminada al contraste de ideas. Eso es algo sumamente importante. El contraste, el debate, la discusión, los silogismos, comprender el razonamiento es algo que siempre está haciendo el filósofo. Y es precisamente en esa definición amplia de la filosofía como una actividad que busca la mejor manera de pensar las cosas que nos encontramos con filosofía de la ciencia, con filosofía de la física, porque se puede pensar en la física, se puede pensar en la ciencia, se puede pensar en las matemáticas. Pero bueno, entonces, ¿qué distingue al filósofo del matemático, del físico, del químico, del biólogo, de todo lo que tú quieras? Lo voy a poner con un ejemplo. ¿Tú dirías que resolver el problema de saber cuánto tiempo va a tardar Pepito con 10 kilómetros por hora en alcanzar o llegar a una tienda para comprarse sus chetos que está a 100 kilómetros, sería el resolver ese problema una filosofía? O sea, ¿sería una actividad filosófica? La realidad es que tampoco diríamos eso de una manera muy fácil. Pensaríamos que no, que eso más bien sería una aplicación de los conceptos físicos. Habrá quienes piensen que incluso ni siquiera es física, que son matemáticas aplicadas. En sí, aquí se utilizan muchos conceptos, velocidad, que forman parte de la física, otros temas como en el tema de la problemática, cómo resolver ese problema. O sea, sí hay un esfuerzo para tratar de resolver un problema. Sin embargo, este no tiene que estar directamente asociado a una problemática filosófica. Que saber cuánto tiempo se tarda Pepito no es propiamente filosofía. Pero aún así existe la filosofía de la física. Si nos preguntáramos lo de Pepito, eso no sería filosofía. Pero ¿qué pasaría si yo te pregunto cuáles son los valores que hacen que un filósofo, más bien que un físico, se decante por una teoría sobre otra, o que se decante por una hipótesis sobre otra, aun cuando pudieran tener los mismos resultados o explicaran los mismos sucesos? ¿Cómo puedo saber o cómo es el actuar del físico para decidir entre una teoría y otra? Eso es filosofía de la física. Esa pregunta entra a la filosofía de la física. Y fíjate cómo estamos inmiscuyendo no propiamente algo súper abstracto, sino que en realidad estamos viendo cuáles son los motivos del actuar científico, en este caso del actuar del físico para decidir entre una teoría y otra. Entonces lo que distingue a una pregunta de la otra es que en la segunda pregunta nos estamos alejando un poco del propio ámbito de la física para ver un panorama un tanto más general. El filósofo en todas las actividades que realiza, como trata de imaginarse o de encontrar la mejor manera de pensar con respecto de un tema, lo que tiene que hacer es elevarse un poco del tema, elevarse un tanto de la propia discusión, de la minuciosidad del tema del que estás tratando para ver el panorama completo y ahí reflexionar y ahí preguntarse cosas. Entonces, esto suele suceder mucho con otros ámbitos. La filosofía de la física, aun cuando también puede hacerse filosofía de la física en cuanto a historia de la física, en cuanto a cuáles son los procesos intelectuales que tuvieron que pasar para que se diera una teoría o no se diera una teoría, vemos aquí que se tiene de alguna forma que separar un tanto el filósofo para entonces sí reflexionar al respecto. Y es por eso que la filosofía puede meterse prácticamente en cualquier cosa que haya hecho el ser humano.
en prácticamente cualquier cosa que haga el ser humano puede meterse por ahí filosofía. Y es que en en esta actividad que busca entender lo que hacemos y que busca encontrar una manera de pensar las cosas, quizá pueda hacerla mejor o quizá no pueda hacerla mejor, el filósofo tiene que adentrarse en la física, en las matemáticas, en la biología, pero también en sus particularidades. Quizá yo no quiero pensar el universo en sí, sino un tema más particular como cómo es que a lo largo de la historia ha cambiado el concepto de fuerza. Eso también podría ser una problemática filosófica. Y ojo, porque no estoy diciendo que entonces el físico, el matemático, no tenga herramientas como para hacer ese tipo de cuestionamientos. Hay quienes piensan incluso que tienen más herramientas que propiamente el filósofo, dado que son personas que están inmiscuidas de lleno en ese ámbito del conocimiento. Esto no se trata de quién es mejor, esto no se trata de quién puede y quién no. Se trata de entender cómo es que el filósofo, en este caso, está actuando sobre el conocimiento humano. Para terminar el video únicamente les quiero decir que entiendo la duda, entiendo perfectamente que alguien se pregunte, oye, ¿para qué me importa a mí la filosofía? O sea, sabiendo matemáticas, sabiendo física, ¿a quién le importaría la filosofía? Es una duda muy válida y es una duda que cualquier persona se haría. Así que no hay que cuestionarla, no hay que molestarse, hay que más bien esforzarnos en explicar el papel de la filosofía en la sociedad. Pero no solamente en la sociedad, y creo que esa es la clave. La filosofía, pienso, antes que ayudar propiamente a la sociedad, antes que ser un medio para construir una sociedad mejor, tiene que ayudarnos a pensar mejor las cosas, no solamente del mundo, sino también de nosotros mismos. La filosofía es una actividad que debe afectarnos a nosotros mismos. De hecho, por eso el tema tan importante de la actividad es una forma de vivir incluso. El que vive filosóficamente vive en esta actividad de reflexión, de duda, de cuestionamiento, de ver de una manera amplia todo el conocimiento, de tratar de entender de manera minuciosa un tema, de encontrar nuevos puntos de vista, de debatir con puntos de vista anteriores. Por eso creo yo que es tan importante la filosofía. Y por eso creo yo que no solamente el filósofo es el que tiene que hacer la reflexión, no está dedicada a la filosofía únicamente a aquellos con título de filosofía. De hecho, conozco a muchas personas que me dicen, incluso con título de filosofía, eso no significa que tú seas filósofo. Eres licenciado en filosofía, mas no necesariamente filósofo. Nosotros tenemos todas las capacidades para ser filósofos, tenemos todas las capacidades para hacer esta reflexión, para tener esta actividad, para ver cómo construir, para ver cómo debatir, y sobre todo ver cómo eso puede afectar nuestra forma de entender el mundo y de entendernos a nosotros mismos. Así que no necesitas ser un licenciado, tú como estudiante, tú como matemático, tú como ingeniero, tú como físico, también puedes tener reflexiones filosóficas. Y por eso es siempre importante saber por qué, para qué y qué hace el filósofo. Les agradezco mucho que hayan estado aquí en este video conmigo, este video especial que hacemos en tierras universitarias y que quería aprovechar para que pudiéramos preguntarnos qué hace, qué es la filosofía, cuál es el papel del filósofo en la actualidad. Nos vemos en el siguiente video y que la filosofía siempre los acompañe.